Bueno, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la empresa y los enfoques tradicionales de la administración. Comenzamos con el concepto de empresa. Entonces, es una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo así un bien económico, es decir, una ganancia. Tenemos el concepto de administración, que es el proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima productividad, calidad, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos de una organización. Muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Pasaremos a hablar de los enfoques tradicionales de la administración. Bueno, para empezar a hablar acerca de estos enfoques tradicionales, tenemos que primero nombrar a dos grandes de la administración, como lo son Fred Winslow Taylor y Henry Fayol, dos ingenieros, quienes fueron los pioneros que desarrollaron los primeros trabajos respecto de la administración. Ellos fueron los primeros en sistematizar un conocimiento administrativo como tal y elaborar métodos para entender la organización y mejorar la productividad de la misma. Frederick Winslow Taylor, que en realidad él fue pues, americano, él desarrolló la Escuela de Administración Científica, la cual se caracterizaba por incrementar la productividad de la empresa mediante la racionalización del trabajo de los obreros, ¿sí? Haciendo énfasis pues en las tareas que estos mismos realizaban, lo que comúnmente conocemos como organización y ejecución. También la parte de operación como tal, él se enfoca mucho en las operaciones del proceso. Él buscaba el mejoramiento de la eficiencia en las organizaciones. A Taylor también lo conocemos como el padre del movimiento científico y dentro de sus aportes, él pues desarrolló unas hipótesis con base en procedimientos y formas para trabajar, ¿sí? Mejorando esos procedimientos y esas formas que él denominaba pues como científicas, en donde él evidenció, encontró que no existe ningún sistema efectivo de trabajo, donde no hay incentivos salariales para los trabajadores, donde las decisiones se tomaban de manera empírica o de manera informal, más no porque se tuviera el conocimiento para hacerlo. Los trabajadores se incorporaban pues a dichas actividades o tareas, sin tener en cuenta el conocimiento o la habilidad del mismo a la hora de ejecutarla. Por lo tanto, Taylor propuso asignar tarea con base en aptitudes, normas de calidad, tiempo, incentivos salariales, pues por exceder la programación de los trabajadores, una planificación centralizada. Él nos decía que las normas de calidad del producto y diseño del sistema de producción era una prerrogativa de la empresa, la cual por ningún motivo podía ser negociable pues, con el sindicato de la misma. Eso en cuanto a Frederick Winslow Taylor. Encontramos ahora a Henry Fayol, de nacionalidad europea, quien desarrolló la teoría clásica en el año de 1916 aproximadamente. Esta teoría se caracterizaba o hacía énfasis en la estructura y las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Él tiene varios aportes, pero el principal, por decirlo así, de los más importantes, él desarrolló los principios generales de la administración, que son 14 principios. Encontramos división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, interés general sobre el individual, remuneración del proceso, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo, que este es pues bastante importante, ¿no? Porque la armonía y la unión del grupo de trabajo es básico y fundamental para cualquier organización. Él también dentro de sus aportes nos habla de la universalidad de la tarea administrativa. Él en su concepto o en su desarrollo de la teoría clásica nos destaca lo importante que es para una empresa la administración y por lo tanto nos dice que sus principios son universales. De igual manera nos habla del proceso administrativo donde él afirma que administrar es un proceso donde se planea, se organiza, se dirige, se coordina y se controla. Nos dice también acerca de las áreas funcionales en las organizaciones. Él nos dice que toda empresa debe cumplir con funciones básicas de cuáles funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas.
De igual manera que deben existir niveles gerenciales. Hay una jerarquía de niveles, niveles altos, niveles medios, niveles bajos. En los niveles altos, pues vamos a encontrar donde se va a dar el mando como tal, ¿cierto? La mayor coordinación, la toma de decisiones. En el nivel medio encontramos a los expertos en cada área y en el nivel bajo y no menos importante, los obreros calificados, ¿verdad? Que son un eslabón bastante importante en cualquier empresa, en cualquier organización. Esto sería pues lo de Taylor y Fayol, los dos grandes pioneros pues, de la administración. Luego pasaremos ahora a hablar acerca de la teoría humanística. En la teoría humanística encontramos entre sus mayores tratadistas a George Elton Mayo, Mary Parker Follett y Douglas MacGregor. Esta teoría humanística, o también denominada la teoría de las relaciones humanas, surge a mediados del siglo XX con sus orígenes en Estados Unidos. Esta teoría humanística, como su nombre lo indica, se basa en el ser humano, en la persona. Esta teoría destaca que el elemento humano es lo más importante de la empresa. Esta teoría nos asegura o evidenciaron en su estudio que la eficiencia no es un problema, la productividad, perdón, no es un problema de ingeniería, sino es un problema humano. ¿Cierto? Él ya centra sus estudios en el humano. Él considera, como lo dije anteriormente, que el humano es la parte clave para lograr la eficiencia. El fundamento del enfoque humanístico va orientado ¿a qué? A la adaptación del trabajador al trabajo, el comportamiento social de los trabajadores, la importancia de las recompensas, ¿no? Siempre tiene que haber como ese plus para darle al trabajador y de igual manera también las sanciones para los mismos. El papel de los grupos informales en la actividad de la conducta pues, de los trabajadores y la importancia que tiene el contenido del cargo en el desempeño de los trabajadores. Ahora pasaremos a hablar acerca de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica esta surge a mediados de los años 90 y entre sus principales tratadistas vamos a encontrar a Harold Kuntz, Peter Drucker y Henry Mintzberg. Esta escuela destaca pues la práctica de la administración, destaca como tal el logro de objetivos y resultados, ¿cierto? Lo que conocemos como eficiencia. Se le conoce como la teoría del proceso administrativo. Como ya hemos hablado en varias ocasiones, planear, organizar, dirigir y controlar. Y la base de esta teoría es la eficiencia, ¿cierto? El logro de la eficiencia para una empresa. Su énfasis está puesta en los principios clásicos de la administración. Esta teoría neoclásica se basa mucho en estos principios, es decir, en la teoría, en parte de la teoría clásica, que fue la que creó Henry Fayol, como hace un momento se los refería. En los años 50, esta teoría da origen a la llamada administración de objetivos y se orienta a qué? A considerar la eficacia, es decir, los resultados como el aspecto básico de la actividad administrativa. Busca la mejor forma para alcanzar los resultados planteados. Tiene un enfoque abierto a nuevas ideas que lleven a la empresa a lograr los resultados trazados. La empresa debe ser estructurada y orientada a función de los objetivos, ¿cierto? Entonces, en esta teoría neoclásica vemos que la base como tal, la base de esta teoría es la eficiencia, ¿cierto? El logro de objetivos. Seguimos con la teoría sistémica. Entonces, esta desarrolla un marco sistémico para la descripción del mundo empírico del que se ocupa la administración. La empresa es un sistema hecho por el hombre. Sus partes internas trabajan juntas para alcanzar objetivos establecidos y sus partes externas trabajan para lograr el interfuncionamiento con su ambiente. Munch Galindo 2010. Y lograr la eficiencia, el logro de objetivos en las organizaciones. La modificación en uno de sus factores afecta a toda la organización. Por ejemplo, las decisiones en el área financiera afectan el área de producción y mercadeo en la organización. Asimismo, influye en los proveedores, los clientes y la competencia. El fundamento del enfoque sistémico se orienta a el conocimiento de los recursos que provee el entorno, ya sean culturales, tecnológicos, políticos, legales, ambientales, demográficos y económicos,
el conocimiento de las interacciones de factores internos y la afectación que causa la alteración de uno sobre otro. Tanto las afectaciones internas como externas traen consecuencias para el desempeño de la empresa y el conocimiento del entorno determina la eficacia de la empresa. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Duán. Bueno, seguimos con la teoría burocrática. La teoría burocrática es una forma de administración de las organizaciones que se caracteriza como carácter global de las normas, reglas y procedimientos previamente establecidos por escrito, carácter formal de las comunicaciones escritas, visión sistemática del trabajo, fundamento en la racionalidad. Las actividades de la organización se desarrollan en términos de cargos y funciones y no de las personas involucradas, es decir, que las relaciones en la burocracia son impersonales. Los cargos se establecen según los principios de jerarquía. Las actividades de los diferentes cargos se deben realizar según procedimientos estandarizados. Las personas que administran las organizaciones no deben ser las inversionistas o propietarios de estas. Debe haber profesionalización de los participantes. Todos los funcionarios de la organización deben actuar de acuerdo con las normas y procedimientos de la organización para que ésta alcance la máxima eficiencia posible. Es decir, que con base a lo anterior, el fundamento del enfoque burocrático se orienta a relaciones impersonales y formales, división de trabajo y especialización, jerarquía de autoridad, descripción de puestos de trabajo, procedimientos y reglas de actuación, capacidad para el puesto, registro por escrito de las decisiones, separación entre prioridades de la organización y la prioridad de las personas. La teoría cuantitativa, o también denominada teoría matemática, tiene sus inicios en los 80. Este enfoque aparece ante la indispensable necesidad de lograr mensurabilidad. Las organizaciones requieren medir, evaluar y precisar un fenómeno. Deriva su aplicación en los modelos matemáticos de las operaciones de las líneas de producción y distribución de las empresas a partir de la teoría de Taylor. En esta teoría aparecen las aplicaciones de la estadística a la administración, modelos de optimización, programación lineal, investigación de operaciones, modelos de información y simulación como la teoría de juegos por computador aplicados a la administración. Bueno, referente a todas las teorías que vimos anteriormente, vamos a ver cuáles nos competen más al Hospital San Francisco. Entonces, entre esas está que tenemos la humanística, debido a que acá nos hace falta un poco más saber sobre la calidad de el servicio al cliente, como por ejemplo dice que no se han realizado evaluaciones de calidad. Después de hacer las relaciones de calidad podemos poner sanciones, podemos poner que las personas reciban sus recompensas a su buen servicio. Nos hace falta comunicación. Nos nombra también que los médicos, enfermeras y otros funcionarios no tienen comunicación entre sí. Nos habla un poco más de adaptación también en esta humanística, un poco más sobre el ámbito laboral con nuestros compañeros. Entonces, el mal servicio de esto viene debido a esa falta de comunicación, falta de estas evaluaciones de calidad y demás. También podemos meter la neoclasista, debido a que nos hace falta organizar nuevas ideas para un mejor funcionamiento, ¿sí? Para mejorar así la eficacia. La neoclasista se va un poco más en la eficacia, entonces nos hace falta muchísimo para llegar a la eficacia, poder organizar bien, planear bien nuestra estructura y organizar mejor el trabajo a hacer. Nos vamos a pasar de los 15. Bueno, vamos a hablar también de la sistemática que se puede agregar aquí para saber qué recursos tenemos. Dice que entran 60 casos nuevos diarios y son 20 camas las que se usan. Según los estatutos, empezando, el hospital está con capacidad de 40 nomás y tiene capacidad para 30 camas. Entonces necesitamos saber
qué recursos podemos usar, cómo es nuestro entorno para trabajar y cómo son las interacciones para trabajar dentro de sí. ¿Listo? Y por último, la burocrática. La burocrática dice que nos habla de... Bueno, la burocrática nos habla de que tenemos que saber dividir el trabajo y la especialización, saber la jerarquía. Dice que, pues vuelvo y digo, no se comunican los médicos, o sea, falta de comunicación. Entonces, saber marcar la jerarquía, saber hacer, dice que no se hace, por ejemplo, capacitaciones para el hospital hace ya más de 5 años aproximadamente. Entonces, saber capacitar para tener buen profesionalismo y tener mejor calidad. Bueno, yo creo que no puedo explicar más porque ya nos pasamos de los 15 minutos. Entonces, muchísimas gracias. Mi compañera fue Liliana Hernández y Tatiana Puerto y por último, Marco Iván Alfonso. Muchas gracias.